Vamos a recordar algunos temas de matemática A. Volvemos a nuestra elipse de hace una o dos clases. En esa elipse que estamos viendo acá, una ecuación en dos variables igualada a una constante, vamos a recordar el concepto de curva de nivel. Podemos pensar que eso es una curva de nivel 1 de una función de dos variables. ¿Lo recuerdan? La función de dos variables es... ¿cuál? X cuadrado sobre 9 más y cuadrado dividido 4. Tenemos entonces ahí un recordatorio de que en la materia anterior podíamos conocer una función de dos variables mediante la gráfica de curvas de nivel obtenidas como igualando la función a una constante. Y entonces la podía yo graficar, en este caso, con el conocimiento de que esto es una elipse de semiejes raíz de 9, raíz de 2, de 4, o sea, de semiejes 3 según X y 2 según Y, la puedo graficar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, moverme a lo largo de la curva que estoy señalando acá implica que hay una cantidad que es constante. F es constante ahí. Es más, podemos recordar que en matemática A en un momento apareció algo así. ¿Qué era esto? Cuando alguna vez lo escribimos, ¿se acuerdan qué era esto? Era el diferencial de una función de dos variables. Y estaba, por ejemplo, adentro de la aproximación lineal. ¿Se acuerdan? La aproximación lineal tiene una parte que era f de AB y después la derivada parcial por el diferencial o variación de la variable independiente x más la derivada parcial respecto de y por la variación que coincide con el diferencial de la variable independiente y. ¿Está? Podemos calcular esa expresión para este caso, porque sabemos hacer derivadas parciales. Entonces la voy a calcular. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? ¿Cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x? 2x dividido 9. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f respecto de y? ¿Ah? Ahora bien, yo solamente voy a aceptar moverme sobre una gráfica donde esto es constante, donde la función es igual a una constante. No va a pasar cualquier cosa con esto que está acá, sino que lo que va a pasar es que el diferencial que se obtuvo derivando esto, les propongo que vale 0. ¿Sí? De alguna manera esto está midiendo el cambio de f. Pero si f me muevo, no en todo el plano, sino que me muevo solo acá, solo por acá, donde f no cambia, su diferencial o variación es 0. ¿Está? Ahora bien, esto que está acá, yo lo puedo escribir de una manera diferente. Puedo yo dividir todo esto, o mejor dicho, recordar de matemática A, voy a recordar también que si tengo el producto de una derivada de una función de una variable por el diferencial de la variable independiente, esto es el diferencial de la función, esto es para funciones
de una variable. O también si y es f de x, también lo puedo escribir como diferencial de y igual y prima diferencial de x. ¿No? Vuelvo para acá. Entonces, ahora voy a pensar, voy a cambiar un poco el ángulo de la información y voy a pensar que una porción de elipse me define una función y de x de una variable. O sea, si yo me muevo sobre la elipse, esto puede ser la gráfica, de hecho la puedo despejar. Sé despejar, ¿no? Agarro esta y despejo y. Con raíz cuadrada y todo eso, ¿no? Paso esto para el otro lado y me queda una función de x, ¿no? No la voy a despejar, pero lo podríamos hacer. Entonces, si pasa esto, que tengo una función, no me confundo esta con esta, ¿no? Esta es la función de dos variables y esta es la curva de nivel de esta función de dos variables, pero a la vez una curva es la gráfica de una función de una variable. ¿Estamos con eso? Entonces, para esta función voy a aplicar esta relación. Entonces, aquí reescribo 2x sobre 9 diferencial de x más 2y sobre 4 y prima diferencial de x igual a 0. Saco factor común diferencial de x y lo cancelo. ¿Y qué me quedó? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está acá? Una ecuación diferencial que está asociada a una familia de curvas, una de cuyas curvas es esta. Yo puse 1, pero podría haber puesto 4 y al derivar me queda lo mismo. ¿Sí? Podría haber puesto 1000, 1.000.000. Vale para cualquier curva, para cualquier constante. Acá tengo entonces una familia de elipses. Pueden verificarlo con GeoGebra. Son todas elipses concéntricas. Una de ellas es la que tiene semiejes 3,2. Pero para esta familia de elipses, por este proceso de diferenciación, yo tengo una ecuación diferencial asociada. Entonces, por extensión a esta, también la llamaré ecuación diferencial. Lo único que hice acá fue donde dice de y poner y' de x y cancelé. También puedo volver para atrás. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y esta también es una ecuación diferencial, la misma en realidad, ordinaria de primer orden. Acá la escribí con derivada. Y acá escribí la misma con diferenciales. ¿Se ve que es lo mismo esto y esto? Y estas están asociadas a esta familia de curvas. Lo que nos va a interesar ahora es encontrar un método por el cual pasar o resolver esta o esta ecuación y encontrar la solución general que es esta que está acá. Quiero ir hacer el camino al revés. Bueno, entonces, toda solución general, en este caso, será del tipo f de x y igual a constante. A esto lo llamaré solución general. A esto. Si no está la constante, es una función de dos variables, no es una solución general. ¿Estamos con esto? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr que este modelo, todo este, ¿sí?, yo pueda identificar las partes, esta y antiderivar para obtener esta de acá. ¿Sí? Entonces voy a tratar de desandar el camino este con este ejemplo. Pregunta, esta ecuación diferencial que veo acá, ¿podrá ser de este tipo? ¿Podrá provenir de una curva de nivel? ¿O no será proveniente de una curva de nivel? Entonces, para saberlo, voy a desandar el camino, que estoy acá. Esta se parece a esta. Algo más algo por y' igual 0. Algo más algo por y' igual 0. Voy a buscar de ir de acá para atrás. Necesito escribirla con diferenciales. ¿Cómo hago? Multiplico, voy a
voy a copiar esto, lo voy a copiar acá. Entonces, coseno de i menos x seno de i más e a la i. I' igual a 0. ¿Será o no será? Esa es mi duda. Se me duermen. Hay gente que se me está durmiendo. Voy a ir de acá para acá. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por dx. ¿Sí? ¿No? Multiplico por dx. Me queda coseno de i por dx menos x seno de i más e a la i. I' de x igual a 0. ¿Qué era i' de x? ¿El diferencial de? Ok, entonces, todo esto es el diferencial de i. La tengo ya en esta forma. Está en esta forma. Quiero saber si esto es esto. ¿Qué tendría que pasar? Y bueno, esto es lo que multiplica al de x. ¿Quién tendría que ser lo que multiplica al de x? La derivada de f respecto de x. ¿Quién es f? La que estoy buscando, una de estas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que multiplica al de i es... Si logro que haya una función tal que si la derivo me da coseno de i respecto de x, si la derivo respecto de i me da todo este choclo, lo logré. Encontré que esta ecuación es de este estilo. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. El primero me dice, buscas una f tal que derivada respecto de x me dé coseno de i. Pero también, la misma f tiene que ser, si la derivo respecto de i, menos x seno de i más e a la i. Puedo distribuir el menos. Vamos a distribuirlo para que sea más fácil acá. Empiezo a resolver por cualquiera de las dos. Por ejemplo, por la primera. ¿Qué le pido? Le pido que f tiene que ser una función tal que si la derivo respecto de x me da coseno de i. O sea que tiene que ser la antiderivada de coseno de i respecto de x. Ya sé qué función derivada respecto... ¿Cuál es la antiderivada? Bueno, coseno de i no depende de x. Sale afuera. O sea que la antiderivada es x coseno de i. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo le puedo sumar cualquier cosa a esto, tal que si la derivo respecto de x se va. Podría sumar una c, claro. Pero podría ser que la c sea dependiente de cualquier cosa, pero no puede depender de x. ¿Podría depender de y? O sea que puedo sumarle una función que dependa de y, pero no de x. A ver, chequemos. Si yo derivo esto, esto se va respecto de x. Y esto me queda coseno de y. Bien, o sea que tengo bastante determinada la f. Si es así la f, entonces cumple la primera condición. Pero quiero que cumpla la segunda. Entonces tomo mi f y le exijo que cumpla la segunda condición, que es, si la derivo respecto de y, ¿qué me da? ¿Qué me tiene que dar? Si derivo a esta f respecto de y. Lo que dice acá arriba. ¿Cuánto es? ¿Ah? Derivo. Derivada de x coseno de y con respecto a y. X por derivada del coseno de y con respecto a y. Menos seno de y. Más derivada de g de y con respecto a y la llamaré g' de y. Y de este lado me queda menos x seno de y menos e a la y. Acá tengo menos x seno de y. Y acá tengo menos x seno de y. Cancelo. Y me queda que g' de y tiene que ser menos e a la y. ¿Qué función derivada respecto de y me da menos e a la y? Menos e a la y, ¿no? Entonces, g de y es
la antiderivada respecto de i de menos e a la i de i, o sea, menos e a la i. ¿Se ve? Vuelvo con esto, ahora sé quién es g. Vuelvo acá, g es esto, lo reemplazo aquí. Y me queda la solución. La solución es que f, a ver, es f de xy igual x coseno de i menos e a la i. ¿Está? Eso no es la solución todavía. Estamos muy cerca, muy cerca. Pero si tú te detienes acá, no está bien. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función de una variable, no una función de dos variables. Por eso la solución es la función f de xy igual a una constante. Entonces, ya tengo f de xy y ahora sí, solución general es x coseno de i menos e a la i igual a una constante. Atención, atención. Cuando tengamos algo como esto, cuando tengamos una situación que está escrita así o así, ¿sí? Entonces, esto es algo así, podemos sospechar de que se trata de una ecuación diferencial que llamaremos exacta. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Es una ecuación que sigue este modelo. ¿Sí? Este modelo. Ahora, no todas las que parecen exactas son exactas. No todas las ecuaciones que tienen esta forma son realmente exactas. Deben cumplir estas dos condiciones. ¿Sí? Yo no voy a hacer ahora un ejemplo, pero seguramente la semana que viene, quizás Ulises va a hacer un ejemplo de exactas donde no se cumple, una que parece exacta, pero no se cumple. Ahora vamos a parar acá y vamos a hacer un chequeo. ¿Cuál es el chequeo que yo voy a hacer para considerar que es una verdadera ecuación exacta? Vamos a derivar a estas dos expresiones. Vamos a ponerle nombres ahora. Si vos tenés algo así, podés sospechar que es exacta. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Esta de acá, esta de acá. Comparemos esto con esto. ¿Se parecen? Sí, a condición de que P, ¿quién tiene que ser? Esto tendría que ser derivada de f con respecto a x. ¿Y q quién tiene que ser? Derivada de f con respecto a y. Si yo derivo p con respecto a y, estoy derivando una derivada, ¿no? ¿No es cierto? O sea que esto es la derivada segunda de f, primero respecto de x y luego respecto de y. Pero ¿qué pasa si yo derivo q respecto de x? Q, que multiplica el de y, lo derivo no con respecto a y, sino con respecto a x. Me da la derivada segunda de f, primero respecto de y después respecto de x. Fíjate, derivada segunda de f, derivada segunda de f. Esta primero respecto de y, después respecto de x. Esta primero respecto de x y luego respecto de y. Hay un teorema que te dice que si las dos derivadas segundas son continuas, deben ser iguales. Si vos ves que estas dos derivadas, esta y esta, no son iguales, ya es un indicio de que no es una ecuación exacta. ¿Sí? Vamos a ver un último breve ejemplo de cuando no lo es. Vuelvo para acá y voy a plantear una ecuación, acá, esta ecuación. Menos y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. ¿Tiene la forma apropiada? ¿Podría ser exacta? Parece, ¿no?
Bueno, ¿podría intentar resolverla? Sí, tengo que hacer esto. ¿Qué tengo que resolver? Y tengo que resolver el siguiente sistema. Derivada de f respecto de x, ¿quién tiene que ser? Menos y. Derivada de f respecto de y, ¿quién tiene que ser? Tengo que resolver ese sistema. Se puede hacer, es fácil. Tienen que antiderivar una, después, ¿bien? Lo mismo que hice acá. ¿Cómo sería? Antiderivo esta. Les digo que hay una antiderivada, pero después le sumo una función desconocida. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está? No lo voy a hacer porque después vamos a hacerlo varias veces. Pero ahora voy a calcular esta y esta. A ver si me dan lo mismo. El chequeo cruzado. ¿Serás o no serás exactas? ¿Quién es P? ¿Quién es P? Lo que multiplica A de X. O sea, acá, ¿quién es P? Esto es P. ¿Y quién es Q? Esto es Q. ¿Y el chequeo cruzado cómo es? Derivo P con respecto a... ¿Cuánto vale derivada de P con respecto a I? Derivada con respecto a I de menos I vale menos 1. Derivada de Q con respecto a X. ¿Es la derivada de quién con respecto a X? X. ¿Cuánto vale? 1. ¿Cómo me fue con el chequeo cruzado? Esto no es esto. Son diferentes. Listo. Fin de la discusión. No hace falta resolver. No hay ninguna función f de xy que sea f de x igual a constante la solución de esta ecuación. No la hay. ¿Estamos con esto? Ya está. Perdón, me corrijo. Quiero decir, lo que quiero decir es, no es una ecuación diferencial exacta. No nos interesa ahora el tema de si hay o no hay solución. Después verán. De hecho, esto creo que se puede separar. Pueden ver si se puede separar, pueden buscar la solución, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer ahora eso. Lo único que me interesa es decir que esta ecuación diferencial no es exacta. No puede resolverse por este método. No puede resolverse por este método. Después vean si se puede separar las variables, si le pueden encontrar la solución. Perfecto. Entonces, esta ecuación que está acá, que la copié acá y la resolví, es exacta. ¿Hacemos el chequeo cruzado? ¿Cuánto vale la derivada de coseno de i con respecto a i menos seno? ¿Cuánto vale la derivada de todo esto respecto de x? ¿Esto? ¿Derivada de la i respecto de x? 0. Derivada de x seno de i con respecto a x, seno de i con el menos, menos seno de i, y acá me había dado menos seno de i. ¿Se ve? El chequeo cruzado. Derivé esta respecto de x, de i, y derivé todo esto respecto de x, y me fijé si son iguales. ¿Está? Chequeo cruzado. Pero sí, es exacta. Y se resolvió por este método, y esta que está acá es la solución.